Ella cantó mientras su sangre corría por su cuello parcialmente decapitado. Durante 3 días, Santa Cecilia permaneció viva después de que el verdugo intentara cortarle la cabeza. ¿Qué es lo que los libros de historia no cuentan sobre esta joven romana que desafió a todo un imperio? Una noble que rechazó las riquezas de Roma para entregarse a Cristo. Su cuerpo fue hallado incorrupto 1300 años después de su muerte, en una posición que reveló detalles impactantes sobre su martirio, la música que ella escuchaba mientras los demás solo oían silencio. ¿Qué ha conservado la Iglesia Católica durante siglos sobre esta joven que convirtió a decenas de personas, incluso durante su propio sacrificio? Prepárate para conocer la verdadera historia de la santa que enfrentó la muerte cantando alabanzas a Dios. Una historia de valentía, fe inquebrantable y milagros que siguen ocurriendo hasta hoy. En la Roma del siglo III, cuando el imperio se hallaba en su esplendor decadente y la persecución a los cristianos alcanzaba niveles brutales, nació una niña que cambiaría para siempre la historia de la fe. Cecilia provenía de una de las familias más nobles y antiguas de Roma, los Caecili, cuyas raíces se remontaban a los primeros días de la República. Su familia ostentaba riqueza y prestigio, con palacios adornados de mármol y lujosos mosaicos en el barrio aristocrático de Trastevere. Aunque sus padres eran cristianos en secreto en una época de intensa persecución, mantenían las apariencias dentro de la alta sociedad romana. El padre de Cecilia, un senador respetado, caminaba por la delgada línea entre servir al imperio y proteger su fe oculta. La mansión familiar albergaba una cámara secreta donde los cristianos se reunían para celebrar la Eucaristía en plena noche, mientras centinelas vigilaban la entrada para alertar sobre posibles redadas. Desde muy pequeña, Cecilia mostró una sensibilidad extraordinaria. Mientras otras niñas patricias eran confiadas al cuidado de esclavos y nodrizas, ella permanecía a menudo sola, en contemplación silenciosa. Los sirvientes de la casa la encontraban a menudo absorta en oración, con los ojos fijos en el cielo, como si viera algo que nadie más podía ver. A los 7 años, sorprendió a sus padres al declarar que había consagrado su virginidad a Dios, algo incomprensible en una sociedad que veía a las mujeres solo como instrumentos de alianzas matrimoniales. Un fenómeno peculiar marcó la infancia de Cecilia. Hablaba con frecuencia de músicas celestiales que nadie más podía oír. «Los ángeles cantan constantemente la gloria de Dios», decía con naturalidad, describiendo melodías tan bellas que las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba explicarlas. Por las noches, sus padres la encontraban arrodillada junto a la cama, no solo rezando, sino tratando de reproducir con su voz infantil las armonías angelicales que afirmaba escuchar. Su educación fue excepcional para una joven romana, incluso entre los patricios. Además de las artes tradicionales reservadas a las nobles, costura, administración doméstica y etiqueta, Cecilia recibió instrucción en filosofía, literatura griega y, en secreto, en los textos sagrados cristianos. Un anciano tutor cristiano le enseñaba los evangelios y las cartas de Pablo, aunque oficialmente parecía instruirla solo en poesía y canto. A los 12 años ocurrió algo extraordinario que confirmó su vocación. Durante una grave fiebre que casi le costó la vida, Cecilia tuvo una visión que cambiaría su destino. Mientras yacía inconsciente durante 3 días, luego relató haber sido visitada por su ángel guardián, quien le mostró un campo de lirios blancos bañados de luz. El ángel colocó una corona de flores sobre su cabeza y le dijo: «Estos lirios permanecerán siempre frescos y perfumados, así como tu pureza permanecerá intacta para Cristo». Al recuperar la conciencia, Cecilia comenzó a usar una túnica de tela áspera bajo sus ropas lujosas como penitencia secreta y recordatorio constante de su compromiso. Nadie, salvo su sirvienta más cercana, conocía este sacrificio silencioso. La joven Patricia sonreía en los banquetes mientras su cuerpo era disciplinado por el dolor constante. A medida que crecía en gracia y belleza, Cecilia se convirtió en objeto de admiración en la sociedad romana.
Su belleza era comparada con la de Venus, aunque su comportamiento reservado intrigaba a los círculos sociales. A los 16 años ya era conocida no solo por su deslumbrante apariencia, sino también por su voz extraordinaria. Cuando cantaba en los eventos sociales, algo que hacía con reticencia y solo para no levantar sospechas sobre su fe, incluso los soldados romanos más endurecidos se emocionaban. El prefecto de Roma llegó a decir: «La voz de esta joven podría calmar incluso a las fieras del Coliseo». Un presagio irónico para quien, años después, enfrentaría su propia arena de martirio. Su devoción crecía en secreto. Por las noches, escapaba a las catacumbas con otros jóvenes cristianos, arriesgándose en los pasadizos subterráneos de Roma para participar en la celebración de los misterios. Fue en las profundidades de esos túneles, entre tumbas de mártires y símbolos del pez grabados en las paredes, donde Cecilia profundizó su conocimiento de las Escrituras y su determinación de vivir plenamente para Cristo. En los jardines de la villa familiar en Trastevere, Cecilia creó un pequeño oratorio oculto entre rosales y cipreses. Allí pasaba horas componiendo himnos de alabanza, uniendo su voz terrenal a las melodías celestiales que seguía escuchando. Testigos relataron que, en esos momentos de éxtasis musical, su rostro resplandecía con luz sobrenatural, visible incluso en la penumbra del atardecer romano. Al alcanzar la edad de casarse, alrededor de los 17 años, comenzó la verdadera prueba de su devoción. Su padre, presionado por la sociedad y la necesidad de alianzas políticas, anunció su compromiso con Valeriano, un joven patricio de familia noble pero pagano. El anuncio fue recibido con celebraciones por la familia de Valeriano, pero con terror silencioso por Cecilia, quien había jurado entregarse solo a Cristo. La víspera del anuncio oficial del compromiso, Cecilia pasó la noche en vigilia, rasgando sus finas vestiduras y cubriéndose de ceniza en su habitación cerrada. Cuando llegó el amanecer, había tomado una decisión que cambiaría no solo su destino, sino el de muchos otros. Aceptaría el matrimonio como una misión divina, una oportunidad para llevar una alma más, y quizás muchas otras, al rebaño de Cristo. Cuando llegó el día del matrimonio, Roma presenció una de las celebraciones más lujosas de la temporada. El cortejo nupcial recorrió las calles de la ciudad, con Cecilia vestida con túnicas doradas y velos bordados con hilos de plata. Exteriormente, era la novia romana perfecta. Interiormente, estaba revestida con la armadura de la fe. Mientras sonaba la música nupcial, en su corazón cantaba un salmo diferente: «Que mi corazón permanezca puro, Señor, para que no sea avergonzada». En la casa de Valeriano, tras las celebraciones, cuando el joven esposo llegó a la habitación nupcial para consumar el matrimonio, encontró a Cecilia arrodillada en oración. Con una calma sobrenatural, alzó los ojos y pronunció palabras que cambiarían para siempre el rumbo de aquella noche. «Tengo un secreto que confiarte, Valeriano. Un ángel de Dios guarda mi cuerpo, y si me tocas con deseo impuro, su ira caerá sobre ti. Pero si respetas mi consagración a Dios, Él también te amará como me ama a mí». Valeriano, inicialmente furioso, exigió ver a ese ángel. Cecilia respondió con una propuesta audaz: «Si crees en el Dios vivo y verdadero y recibes el bautismo, entonces podrás ver al ángel que me protege». Movido por una curiosidad sobrenatural y tocado por la convicción inquebrantable en los ojos de su esposa, Valeriano decidió investigar esa extraña fe que inspiraba tal devoción. Siguiendo las instrucciones de Cecilia, Valeriano se dirigió a la Vía Apia, hasta el tercer miliario. Allí, entre los pobres que se reunían cerca de las catacumbas, encontró al Papa Urbano I, escondido de la persecución. Tras escuchar durante toda la noche los misterios de la fe cristiana, Valeriano recibió el bautismo en las primeras horas de la mañana. Al regresar a la casa nupcial, Valeriano fue testigo del milagro extraordinario que cambiaría su vida para siempre. Al abrir la puerta del dormitorio de Cecilia, vio a su joven esposa en oración y a su lado un ángel resplandeciente cuyas alas emitían rayos de luz dorada y plateada. El ser celestial
sostenía 2 coronas de rosas y lirios, flores que florecían fuera de temporada, y colocó una sobre la cabeza de Cecilia y otra sobre la de Valeriano, diciendo: «Guarden estas coronas con corazones puros, pues las he traído del jardín de Dios. Nunca se marchitarán ni perderán su perfume, pero solo serán vistas por quienes aman la pureza». El perfume sobrenatural de las flores celestiales impregnaba la habitación con una fragancia que no era de este mundo. Fue este aroma lo que atrajo a Tiburcio, hermano de Valeriano, al aposento. Intrigado por el aroma inexplicable en pleno invierno romano, Tiburcio entró y preguntó por su origen. Al no poder ver las coronas por ser pagano, quedó perplejo ante la explicación de su hermano. Cecilia aprovechó la oportunidad y habló con tal elocuencia sobre la fe cristiana que Tiburcio, tocado por la gracia, también deseó ser bautizado. En menos de una semana, Cecilia había ganado no solo a 1, sino a 2 nobles romanos para Cristo. Un hecho extraordinario y sumamente peligroso en aquella época. Los 3 iniciaron una misión secreta que sacudiría las estructuras paganas de Roma. Utilizando la fortuna y posición social de ambas familias, comenzaron un trabajo clandestino de rescate de cuerpos de mártires cristianos que eran dejados sin sepultura como forma de humillación final. Por las noches, disfrazados de plebeyos, recuperaban los restos mortales de quienes habían sido ejecutados en las arenas y les daban sepultura digna en las catacumbas. Esta actividad subversiva no pasó desapercibida por mucho tiempo. El prefecto, Turcio Almacio, conocido por su odio hacia los cristianos, comenzó a investigar las misteriosas desapariciones de los cuerpos de los condenados. Cuando descubrió que 2 patricios de la importante familia de los Valeri estaban involucrados, vio una oportunidad de oro para demostrar que ni siquiera los nobles estaban por encima de las leyes imperiales contra el cristianismo. La detención de Valeriano y Tiburcio ocurrió durante una operación nocturna para rescatar los cuerpos de 4 soldados cristianos decapitados esa misma tarde. Sorprendidos por los guardias, los hermanos ordenaron a sus sirvientes que huyeran con Cecilia mientras ellos se enfrentaban a las autoridades. Fueron llevados encadenados al tribunal, donde Almacio los interrogó personalmente. ¿Cómo hombres de tan noble linaje se rebajan a abrazar la superstición de esclavos y criminales?, preguntó el prefecto con desprecio. Valeriano respondió con una dignidad que impresionó incluso a sus captores. «Si conocieras al rey a quien servimos, no pronunciarías tales palabras, sino que abandonarías tu cargo y adorarías al único Dios verdadero». Tras un juicio sumario, los hermanos fueron condenados a la decapitación, pero antes se les ofrecieron múltiples oportunidades para renegar de su fe mediante un simple gesto: quemar incienso ante la estatua de Júpiter. Ambos se negaron con una serenidad que perturbó a los presentes. Camino a la ejecución, los hermanos convirtieron incluso a Máximo, el oficial encargado de supervisar su muerte, gracias a su testimonio valiente. Cuando los 3 fueron decapitados, juntos a la mañana siguiente, los testigos afirmaron que sus rostros brillaban con una alegría incomprensible frente a la muerte. Mientras la sangre de su esposo y cuñado aún manchaba la arena de la ejecución, Cecilia ya era buscada por toda Roma. El prefecto Almacio, enfurecido por la conversión de uno de sus mejores oficiales, ordenó que la noble cristiana fuera capturada con vida. Cecilia, sin embargo, aprovechó ese breve intervalo para una última misión de misericordia. Transformó su mansión en Trastevere en un santuario cristiano oficial. En un acto de audacia sin precedentes, Cecilia convocó a trabajadores para remodelar su propiedad, declarando abiertamente su intención de convertirla en una domus ecclesiae, una casa-iglesia para los cristianos de Roma. Mientras los soldados de Almacio la buscaban en los escondites habituales, ella se hallaba a la vista de todos, supervisando la transformación de su residencia aristocrática. Cuando finalmente fue arrestada, Cecilia ya había logrado transferir legalmente la propiedad a la iglesia mediante un documento firmado por testigos respetables. Este acto administrativo aparentemente simple
sería crucial para el futuro del cristianismo en Roma. La mansión de Cecilia en Trastevere se convertiría en una de las primeras iglesias oficiales tras el Edicto de Milán, preservando su nombre a lo largo de los siglos. Llevada ante Almacio, Cecilia demostró una combinación de inteligencia jurídica y valentía espiritual que dejó a la corte en silencio. Cuando le preguntaron sobre el paradero de las riquezas de su familia y de Valeriano, respondió: «Llegas demasiado tarde, prefecto. Todos los tesoros ya han sido distribuidos entre los pobres de Cristo, quienes los han escondido en recipientes que nunca envejecen, sus propios corazones». La joven Patricia, educada en las mejores tradiciones retóricas de Roma, transformó su juicio en un foro para predicar el Evangelio. Cada pregunta capciosa de Almacio era respondida con una sabiduría que, según testigos, parecía venir directamente del Espíritu Santo. Cuando fue confrontada con una estatua de Júpiter y se le ordenó ofrecer incienso, Cecilia hizo un análisis filosófico sobre la naturaleza de la divinidad que impresionó incluso a los filósofos paganos presentes. El prefecto, al darse cuenta de que estaba siendo públicamente humillado por una joven de apenas 20 años, ordenó que el juicio continuara en privado. Fue entonces cuando ofreció a Cecilia un acuerdo tentador. Podría seguir siendo cristiana en privado si simplemente realizaba un sacrificio público mínimo para salvar las apariencias. Roma siempre ha sido tolerante con religiones extranjeras, argumentó Almacio, siempre que se reconozca públicamente la supremacía de los dioses romanos. La respuesta de Cecilia se volvería famosa. Nosotros, que hemos visto la verdad, no podemos negarla. Sería mejor no haber conocido nunca el camino de la justicia que volver atrás después de haberlo conocido. Ante la negativa definitiva, el prefecto pronunció una sentencia cruel pero calculada para evitar crear una mártir popular más. Cecilia sería ejecutada en privado, en su propia casa, mediante asfixia en los baños, un método que no derramaría sangre y que podría presentarse como una muerte accidental. Así fue como los guardias encerraron a Cecilia en su propio caldarium, la sala de baños calientes de su mansión confiscada. Las calderas fueron alimentadas hasta alcanzar temperaturas insoportables para sofocar lentamente a la joven con vapor ardiente. Durante todo un día y una noche, las calderas funcionaron a máxima potencia, generando un calor suficiente como para fundir metal. Entonces ocurrió el primer gran milagro. Cuando los guardias abrieron la puerta del caldarium, esperando encontrar solo el cuerpo sin vida de Cecilia, la descubrieron no solo viva, sino cantando himnos de alabanza a Dios. El vapor ardiente que debía asfixiarla parecía refrescar su cuerpo como la brisa de la mañana. Sin una sola quemadura, sin señales de deshidratación, Cecilia sonreía como si estuviera en un jardín primaveral y no en una cámara de tortura. Los testigos relataron que gotas de rocío brillaban en su cabello y vestiduras, y una fragancia sobrenatural emanaba de su cuerpo. Varios de los guardias, al presenciar este prodigio, se arrodillaron de inmediato y declararon su conversión a Cristo. Ellos mismos apenas podían respirar fuera de la cámara, debido al intenso calor que salía por las rendijas. Furioso, Almacio envió a un verdugo con órdenes específicas. Cecilia debía ser decapitada allí mismo, sin ceremonias ni audiencia. El verdugo, un hombre experimentado que ya había ejecutado a cientos de condenados, tembló al recibir esta orden. Algo en la serena dignidad de Cecilia perturbó profundamente su resolución. Cuando llegó el momento de la ejecución, el hombre asestó 3 golpes violentos con su espada contra el delicado cuello de la joven, el máximo permitido por la ley para una decapitación. Sin embargo, cada golpe parecía perder fuerza al tocar la piel de la mártir, como si una mano invisible detuviera la hoja. Tras el tercer golpe, parcialmente decapitada pero aún viva, Cecilia cayó al suelo. Entonces comenzó el segundo milagro extraordinario. Con el cuello gravemente herido, pero con las arterias milagrosamente intactas, a pesar de los profundos cortes, Cecilia permaneció consciente y viva durante 3 días. El verdugo, horrorizado por su propia incapacidad para completar la tarea
y temiendo un castigo, huyó de Roma esa misma noche. Durante esos 3 días, Cecilia permaneció tendida en el atrio de su casa, la sangre escurriendo lentamente por los mosaicos del suelo. Cristianos y curiosos entraban para verla, y ella, incapaz de hablar debido a las heridas en el cuello, usaba los dedos para dar su último testimonio de fe. 3 dedos extendidos en una mano y uno en la otra, simbolizando la Trinidad y el Dios único, un gesto que sería representado en su iconografía durante los siglos siguientes. Más impresionante aún era el hecho de que, incluso sin poder usar su voz, Cecilia claramente seguía cantando, no con los labios, sino con el alma. Varias personas relataron oír una música celestial que llenaba el ambiente alrededor de su cuerpo moribundo. Algunos la describieron como un coro de ángeles que se volvía más audible a medida que su vida se desvanecía, como si el velo entre los mundos se hiciera más delgado. En el tercer día, el Papa Urbano I, arriesgando su propia captura, vino a administrarle los últimos sacramentos. Sus últimas palabras para él fueron una petición: que su casa permaneciera por siempre como iglesia. Cuando finalmente cerró los ojos, los testigos afirmaron que un resplandor momentáneo iluminó su rostro y el aroma de rosas llenó el ambiente en pleno invierno romano. La noche después de su muerte, un grupo de diáconos y cristianos devotos vino a recoger el cuerpo de Cecilia. Con extraordinaria reverencia, preservaron la posición exacta en la que había muerto, de lado, con las rodillas levemente dobladas, 3 dedos extendidos en una mano y uno en la otra. Esta postura de entrega serena sería mantenida por siglos, como si simplemente hubiese caído dormida. En lugar de preparar el cuerpo según la costumbre romana, envuelto en vendas o túnicas funerarias, el Papa Urbano ordenó que Cecilia fuese sepultada en una posición inusual, acostada dentro de un sarcófago de ciprés, exactamente como había estado en sus momentos finales. El sarcófago fue colocado en las catacumbas de San Calixto, en las profundidades de la Vía Apia, junto a los primeros papas y otros mártires ilustres. Mientras tanto, su casa en Trastevere, conforme a su último deseo, fue consagrada como iglesia por el propio Papa Urbano. En un gesto de extraordinario valor en tiempos de persecución, el pontífice realizó la ceremonia de consagración abiertamente, desafiando a las autoridades imperiales. Este santuario primitivo, construido cuando el cristianismo aún era ilegal, se convertiría en el fundamento de la futura Basílica de Santa Cecilia en Trastevere, uno de los templos más antiguos de Roma. Durante 2 siglos, el culto a Santa Cecilia creció en secreto, especialmente entre los músicos cristianos que la consideraban su patrona celestial. Su historia se transmitía oralmente, a menudo en códigos y símbolos, como la lira rota o las rosas fuera de estación. En reuniones clandestinas, los cristianos cantaban himnos atribuidos a ella, preservando melodías que supuestamente reproducían los cantos que ella había compuesto. Cuando Constantino legalizó el cristianismo en el siglo IV, el culto a Cecilia emergió de las sombras. Sorprendentemente, su popularidad había crecido, no disminuido durante los años de persecución. En el siglo V, su nombre ya figuraba en el canon romano de la misa, un honor reservado a muy pocos santos, demostrando cuán profundamente su devoción había penetrado en la iglesia primitiva. En el año 821, más de 5 siglos después de su martirio, ocurrió uno de los eventos más extraordinarios de la historia de las reliquias cristianas. El Papa Pascual I tuvo una visión en sueños. Santa Cecilia se le apareció, revelando que su cuerpo no había sido robado por los lombardos como se temía, pues habían saqueado muchas catacumbas romanas. Ella indicó con precisión dónde podía encontrarse su sarcófago. Siguiendo esta visión sobrenatural, el Papa ordenó excavaciones en las catacumbas de San Calixto. Tras días de búsqueda infructuosa, cuando muchos ya dudaban de la visión papal, los trabajadores descubrieron un sarcófago de ciprés oculto tras un muro falso, una medida de protección adicional tomada siglos antes durante las persecuciones. Cuando el sarcófago fue abierto,
se reveló un milagro impresionante. El cuerpo de Cecilia estaba perfectamente conservado, como si hubiese muerto ese mismo día, y no 565 años antes. Su piel permanecía intacta, su semblante sereno, y más sorprendente aún, yacía exactamente en la misma posición en la que había muerto. De lado, con las rodillas levemente dobladas, 3 dedos extendidos en una mano y uno en la otra, y la cabeza girada mostrando las heridas del martirio. Las vestiduras doradas con las que había sido sepultada aún brillaban, y cuando se movió el sarcófago, los testigos relataron que un perfume indescriptible emanaba del cuerpo incorrupto, haciendo que varios de los presentes cayeran de rodillas. Más impresionante aún, junto a sus pies se encontraron vendas empapadas en sangre, la misma sangre derramada durante su martirio, que milagrosamente no se había secado ni oscurecido tras más de 5 siglos. En una procesión triunfal que atrajo a toda la ciudad de Roma, el cuerpo incorrupto fue trasladado a la iglesia en Trastevere, que había sido su casa. El Papa Pascual ordenó la construcción de una nueva y magnífica basílica sobre el lugar, colocando el cuerpo de la santa bajo el altar mayor, siguiendo la antigua tradición romana de celebrar los misterios eucarísticos sobre las reliquias de los mártires. El culto a Santa Cecilia floreció durante toda la Edad Media, expandiéndose mucho más allá de Roma. En la Inglaterra medieval se fundaron escuelas de música bajo su patrocinio. En Francia, cofradías de músicos la eligieron como patrona. Su día de fiesta, el 22 de noviembre, se convirtió en ocasión de festivales musicales en toda la Europa cristiana. En el siglo XVI se escribió otro capítulo extraordinario en la historia de esta santa. Durante reformas en la Basílica de 1900 y Santa Cecilia en Trastevere en 1599, el cardenal Paolo Emilio Sfondrati ordenó la apertura del sarcófago para verificar el estado del cuerpo. Cuando se retiró la tapa de mármol en presencia de testigos oficiales, incluidos médicos, artistas y autoridades eclesiásticas, todos quedaron maravillados. Después de casi 1400 años, el cuerpo seguía misteriosamente preservado. El escultor Stefano Maderno, presente en la apertura del sarcófago, quedó tan profundamente impactado por la visión del cuerpo incorrupto que creó de inmediato su mayor obra, la famosa escultura de mármol blanco que reproduce con exactitud la posición en la que Santa Cecilia fue hallada. Esta obra maestra del barroco temprano, que hasta hoy reposa ante el altar que guarda sus reliquias, es testimonio silencioso del milagro presenciado por decenas de personas confiables. La historia de Santa Cecilia trasciende los siglos, conectándose con el mundo contemporáneo de manera sorprendentemente relevante. Su legado no quedó confinado a los libros de historia ni a nichos de devoción tradicional. Penetró profundamente en la cultura occidental y sigue inspirando a millones de personas, muchas veces de formas inesperadas. En el ámbito musical, su influencia es incalculable. Como patrona oficial de los músicos, Cecilia ha inspirado algunas de las composiciones más bellas de la historia occidental. Desde Palestrina hasta Händel, desde Purcell hasta Britten, grandes maestros dedicaron obras maestras a la santa que cantó en su corazón cuando su voz fue silenciada. El himno a Santa Cecilia de Benjamin Britten, compuesto durante su travesía por el Atlántico en 1942 mientras huía de la Segunda Guerra Mundial, demuestra cómo su historia sigue siendo relevante incluso en los momentos más oscuros de la historia moderna. Academias de música en distintos países aún llevan su nombre. La más famosa, la Accademia Nazionale di Santa Cecilia en Roma, fundada en 1585, sigue siendo una de las instituciones musicales más prestigiosas del mundo. Coros y sociedades musicales en los 5 continentes la homenajean anualmente con festivales que unen tradición religiosa y expresión artística contemporánea. Más sorprendente aún es cómo Santa Cecilia ha encontrado espacio en la cultura pop. En 2018, la cantante Florence Welch de la banda Florence Plus the Machine compuso Patricia, inspirada parcialmente en la historia de la santa que desafió al imperio con música. Diversas películas independientes han explorado su historia en 1900. Los últimos años,
atrayendo a una nueva generación a conocer a esta mártir que permanece como símbolo de resistencia pacífica. En el ámbito científico, el efecto Cecilia se ha convertido en objeto de estudio neurológico. Investigadores de la Universidad de Stanford analizan cómo la música puede alterar la percepción del dolor y elevar el umbral de resistencia en situaciones extremas, exactamente como ocurrió en el martirio de la santa, quien halló fuerza para soportar el sufrimiento a través de su música interior. En 2020, durante los meses más aislados de la pandemia global, surgió un fenómeno espontáneo en las redes sociales, el reto y Cecilia Sings, en el que músicos, profesionales y aficionados compartían interpretaciones musicales desde sus hogares, inspirados por la santa que transformó su dolor en canto. El movimiento recaudó millones para instituciones benéficas y ofreció consuelo espiritual cuando las iglesias y salas de concierto estaban cerradas. Para las mujeres del siglo XXI, Cecilia representa un modelo sorprendentemente contemporáneo. Una joven que desafió las expectativas sociales de su tiempo, que usó su educación y su posición privilegiada para defender sus convicciones más profundas y que transformó las limitaciones en oportunidades creativas. Grupos femeninos de estudio bíblico exploran su historia como ejemplo de liderazgo espiritual femenino en los inicios del cristianismo. En el ámbito de la Iglesia Católica, el santuario de Santa Cecilia en Trastevere se ha convertido en un centro vibrante de renovación litúrgica musical. El programa Voces de Cecilia, iniciado en 2015, trabaja con niños de comunidades vulnerables de Roma, ofreciendo formación musical gratuita y formando un coro internacional que ya se ha presentado ante 3 pontífices. La devoción a Pindopendicient Santa Cecilia atraviesa denominaciones cristianas, siendo también honrada por anglicanos, luteranos y ortodoxos. En 2017, un evento ecuménico histórico reunió coros de distintas confesiones cristianas en la Basílica de Santa Cecilia, simbolizando cómo su música sigue construyendo puentes donde antes había divisiones. Arqueólogos e historiadores siguen fascinados por el caso excepcional de Santa Cecilia. Las excavaciones bajo la Basílica de Trastevere revelaron en 2019 nuevas evidencias de la Domus Romana original, confirmando detalles de la narrativa tradicional que muchos académicos habían considerado legendarios. La precisión histórica de elementos de su historia, antes cuestionada por el escepticismo moderno, está siendo cada vez más respaldada por hallazgos arqueológicos recientes. Para quienes sufren persecución religiosa en el mundo contemporáneo, Cecilia se ha convertido en un símbolo especial. En regiones donde los cristianos enfrentan violencia y discriminación, su imagen aparece en arte clandestino y su nombre es adoptado por grupos de apoyo a refugiados religiosos. La joven que convirtió su casa en santuario inspira proyectos arquitectónicos modernos de iglesias en países donde el cristianismo es minoría. Quizás el aspecto más profundo del legado de Cecilia es cómo nos enseña a encontrar la música interior incluso en las circunstancias más adversas. En un mundo dominado por ruidos externos y distracciones constantes, su capacidad de escuchar armonías celestiales en medio del caos urbano de la antigua Roma resuena con la búsqueda contemporánea de sentido y trascendencia. Como dijo el Papa Francisco durante una visita a su basílica en 2018, Cecilia nos recuerda que la verdadera música no es la que entra por los oídos, sino la que nace del corazón sintonizado con Dios. El sol poniente lanza rayos dorados a través de los vitrales de la Basílica de Santa Cecilia en Trastevere, iluminando la escultura de Maderno que desde hace siglos captura el momento entre la vida terrena y la eternidad. En aquella joven de mármol tendida en entrega serena, encontramos más que una historia de martirio. Descubrimos una invitación a nuestra propia transformación. Cecilia nos habla a través de los siglos con un mensaje sorprendentemente actual. En un mundo donde frecuentemente nos definimos por lo que poseemos o logramos, ella nos recuerda el poder de la renuncia. Tenía todo lo que su sociedad valoraba: riqueza, posición social,
belleza, y eligió renunciar a todo por algo invisible a los ojos materiales. ¿Qué significa ser como Cecilia hoy? Significa encontrar nuestra música interior cuando el mundo exterior es ensordecedor. Significa reconocer que, así como ella escuchaba melodías angelicales que nadie más percibía, cada uno de nosotros posee una capacidad única de sintonizar con lo divino en la vida cotidiana. Su vida nos desafía a preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por nuestras convicciones más profundas? En una era de compromisos fáciles y verdades negociables, Cecilia permanece como testigo de una integridad absoluta. Alguien que prefirió morir física y socialmente antes que vivir una vida incongruente con su corazón. Para aquellos que enfrentan pruebas aparentemente insoportables, Cecilia ofrece un paradigma revolucionario: transformar el sufrimiento en canto. No se trata de negar el dolor ni glorificar el sufrimiento, sino de encontrar incluso en las circunstancias más adversas una melodía de esperanza que trasciende el momento presente. El milagro de su cuerpo incorrupto, documentado a lo largo de la historia, señala una verdad espiritual más profunda. Lo que vivimos con amor auténtico deja huellas imborrables que el tiempo no puede borrar. Del mismo modo, las decisiones que tomamos hoy, inspiradas por la fe, pueden dar frutos para generaciones que nunca conoceremos personalmente. La joven que convirtió a su esposo, a su cuñado y a numerosos romanos sin poseer ningún poder formal, nos recuerda que la auténtica influencia espiritual no proviene de títulos ni cargos, sino de la coherencia entre nuestras palabras y acciones. En una época obsesionada con los seguidores y las métricas de influencia, ella nos invita a considerar el impacto cualitativo y no solo cuantitativo de nuestras vidas. El gesto final de Cecilia, 3 dedos de una mano y uno de la otra, profesando la Trinidad, nos recuerda que al final nuestras vidas no serán medidas por lo que acumulamos o logramos, sino por lo que profesamos a través de nuestras elecciones cotidianas. Como ella, estamos invitados a hacer de toda nuestra existencia una declaración viva de fe. Al dejar esta historia, lleva contigo no solo la admiración por una santa lejana, sino la pregunta personal que Cecilia susurra a través de los siglos. ¿Qué canción está cantando tu corazón cuando nadie más puede oírla? Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida extraordinaria de Santa Cecilia. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar sobre el coraje en tiempos difíciles. ¿Qué música inspira Santa Cecilia en ti hoy? Déjanos en los comentarios cómo esta joven romana de siglos pasados habla a tu vida contemporánea. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer otras historias inspiradoras de santos que transformaron el mundo con su fe inquebrantable.